Hola amigos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente en otro programa de Chile, una sola gran región. Grabando en el restaurante Volcano, en dependencia del Casino Marina del Sol desde Chillán, y también transmitiendo para Canal Mente Patriota, transmite para todo Chile, el canal Reflejos de Vida de nuestro querido amigo Andrés Amaya, que transmite desde la Araucanía, y también con Jorge Guajardo, que transmite a través del canal No Somos Radio para Linares y toda la región de Aconcagua. Hoy día nos encontramos con dos amigos, varios años ya. Vamos a partir presentando a Rodrigo Troncoso. Él es un capitán en retiro de Gendarmería, se retiró con 27 años de servicio, mucha experiencia en el área, así que creo que tendremos una interesante exposición de su parte. Bienvenido, Rodrigo. Hola, Freddy. Muchas gracias por la invitación. Espero que este tiempo que estemos acá compartiendo algunos temas puedan ser de interés de todos los que están viendo a través de tu programa. Gracias, Rodrigo. Y alguien ya de la casa, pues, Fernando Oriones, candidato a alcalde, precandidato a alcalde en la comuna de Chillán, la capital regional. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, amigo Freddy. Como siempre, un placer estar con usted en este programa y de conocer aquí al amigo Rodrigo. Así que nos encontramos con dos profesionales del área, porque Fernando también es abogado. Vamos a tocar temas básicamente de lo que es gendarmería, ¿ya? Con todas estas complejidades que han habido respecto de los anuncios presidenciales, de nuevas cárceles y otras cosas. Pero vamos a los temas, vamos a contextualizar e iniciamos de inmediato. Vamos a partir con el tema de la cantidad de cárceles. Según los antecedentes, en Chile tenemos 78 centros penitenciarios, de los cuales 50 ya se encuentran colapsados, es decir, más del 100% de su capacidad utilizada. Tenemos, por ejemplo, una sobrepoblación penal en Chile, que es un problema grave, con un 115.9% de ocupación, lo que significa que hay más de 48.000 personas privadas de libertad. Eso lo vamos a conversar posteriormente con Rodrigo, y en espacios habilitados para 41.000. Las cárceles más pobladas de Chile son el Centro de Detención de Taltal, con un 362, vamos a ampliar también, le sigue la de Copiapó, la de Limache, Santiago Sur, la de Yumbe. En las regiones con mayor sobrepoblación tenemos Atacama, Maule, Valparaíso, Ñuble, nuestra región, y la metropolitana. Los problemas asociados, dice, con la sobrepoblación penal en Chile se asocia con problemas como la violencia, el hacinamiento, la falta de infraestructura y la dificultad para controlar a la población penal. Rodrigo, con esos antecedentes como base, ¿cómo puedes ratificar o reafirmar estos antecedentes que tenemos respecto específicamente de las cárceles en nuestro país? Bueno, mira, como tú estabas diciendo, Freddy, hay una sobrepoblación notoria. Yo tengo algunos datos aquí también y me voy a poner énfasis en nuestra región, Chillán, por ejemplo. En Chillán, la capacidad de diseño que tenía el penal, que está ahí en calle Isabel Riquelme, originalmente era para 376 internos. Actualmente hay una población de 722 internos, es decir, hay un 189% de sobrepoblación. En Yungay, las cárceles que están contiguas a nuestra comuna. Correcto. Está en Isabel Riquelme con Gamero. Exactamente, en Isabel Riquelme con Gamero. En Yungay, por ejemplo, el diseño de la cárcel original era para 66 internos. Hoy día hay 124, con una sobrepoblación de 184%. San Carlos, su diseño original era 66 internos, población penal actual 123, con un 183% de sobrepoblación. Quirihue, a la fecha, no tenemos sobrepoblación, y el CPF de Bulnes, que es una unidad penal femenina que está hace poco tiempo en funcionamiento, tampoco tiene sobrepoblación hasta el momento. Es decir, con los datos que tú estabas diciendo, Freddy, efectivamente hay una sobrepoblación en las cárceles. Es más, hay algunos... Hoy día conversaba con un ex colega, me decía que Rancagua tiene, y aquí es donde se presentan diversas controversia, y eso es lo que me gustaría que también podamos conversar para poder ir enriqueciendo esta conversación. En Rancagua, por ejemplo, no está el 100% habilitada
de las plazas en esa cárcel. Y ese es un tema que yo en lo personal hoy día lo desconozco. O sea, habiendo unidades penales que tienen la capacidad para poder recibir más internos, no lo están. O sea, tienen capacidad disponible. Hay plazas disponibles para llevar internos a esas unidades penales y no lo están. ¿Y eso Entonces, por qué motivo? Bueno, mira, lo que pasa es que debemos, a ver, los internos que están cumpliendo una privación de libertad, por ejemplo, acá en Ñuble, tienen residencia, tienen arraigo familiar. Entonces, el llevarlos a otra región, a otra comuna del país, es un desarraigo. Primero familiar, que lo van a considerar los abogados defensores, la familia, los programas que tienen que ver con reinserción. Eso es una forma de aplicar una política penitenciaria que se aleja mucho del fin de la existencia misma del sistema penitenciario. Exactamente, esas son las controversias que se presentan cuando se generan este tipo de políticas y este tipo de reglamentos que funcionan al interior, en este caso de Gendarmería. Entonces, yo lo vi en la práctica, que a algún interno lo trasladaban porque justamente había hacinamiento en alguna cárcel del país, lo llevaban a otra región y llegaba la familia a reclamar, llegaba el abogado defensor. Al final se presentaba un recurso de protección en favor del interno y se tenía que quedar ahí. En otros casos, cuando tiene que ver con un incumplimiento del régimen interno por parte de la persona que está privada de libertad, obviamente ahí se justifica porque el interno cometió una falta y dependiendo de la falta también es trasladado a otra región. ¿Ya? Okay. No es por una cuestión de capricho ni porque, oye, allá hay un espacio, pero enviemos a este interno para allá, no hay problema, si total allá hay plazas que cubrir. No es tan fácil en la práctica, Freddy. Pero por otras razones, justamente. De la lógica. Exactamente. Fernando, tú como abogado habrás tenido oportunidad de ver algo en estos casos. ¿Qué tanta ves tú la influencia del sistema judicial en esto para que se esté produciendo esta verdadera debacle con nuestras cárceles? Mira, existe un informe del año 2011, ¿ya? Lo tengo aquí a la vista. Dice, una propuesta realista en la reforma de las prisiones en Latinoamérica. ¿Ya? El autor es Matthew. Dice, este informe contiene una serie de propuestas y reformas y contiene 10 directrices. Y fíjate que la primera era precisamente, dice, la eliminación o reducción del hacinamiento en las prisiones. Es decir, esto es una cosa que un estudio se venía debatiendo desde hace mucho tiempo, desde el año 2011, que ya se presentaba jurídicamente esta situación y las consecuencias con lo dinámico que es la sociedad, la criminalidad, porque aparte el crimen se va adaptando cada vez más nuevamente a otros métodos de forma de operar en distintas áreas de robo, secuestro, crimen organizado. Esto ya se sabe, ¿ya? Entonces, como Chile también es un país reactivo y jamás preventivo, que eso es lo que tenemos que ojalá apuntar de cambiar, no se tomó en consideración estos informes que especialistas en la materia exponían y que no solamente para Chile, sino que para toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Era algo previsto. Se sabía que iba a pasar. Se sabía que iba a pasar desde hace mucho tiempo. Y no se tomaron las medidas. Y ahora, Fernando, en esta situación de lo que fue tan criticado, el informe o el oficio, el documento, ignoro cómo le habrán llamado, en la cual el ministro de Justicia hacía un llamado al poder, a la Fiscalía, creo, al Ministerio Público, para que Gendarmería le hiciera llegar oportunamente cómo estaban las cárceles de atiborradas antes de tomar decisiones, o sea, un direccionamiento pero absoluto respecto de la decisión que tenía que tomar el juez. Yo tengo una opinión personal bastante dura, porque el hacer justicia frente al crimen, cualquiera que sea el delito que se haya cometido, no puede estarse considerando la sobrepoblación. Está a lo mejor acá la amiga Rodrigo, no sé si compartimos el mismo pensamiento, pero no puede tomarse en consideración la sobrepoblación para poder castigar un crimen, porque precisamente nuestro código punitivo establece pena, establece esos castigos frente a un ilícito
para que se cumplan, para que sean Que no efectivos. está sometido a ninguna evaluación como la sobrepoblación penal. Pues No eso- está sometido. Entonces yo ahí soy bastante duro en mi opinión y no debería considerarse. No debería, porque el Poder Judicial estar actuando en base a si hay sobrepoblación o no. Cuando se comete un crimen, un delito, debe ser castigado en la forma que prescribe la ley y se tiene que adoptar esa sanción, porque precisamente esa sanción está para eso, para disuadir que futuramente se vuelva a cometer ese mismo delito. Pero si estamos con sobrepoblación y se considera eso, a ver si es que castigamos al que mató, al que asesinó, al que violó, lamentablemente como país vamos a continuar en una debacle. en una espiral imparable. Rodrigo, y respecto de la declaración o la promesa presidencial de construir una cárcel de alta seguridad, pero que solo va a poder contener 500 reclusos en circunstancias que solo el Tren de Aragua tiene miles de integrantes, ¿qué te parece una propuesta como esa? La verdad que suena bonito, crear una cárcel. El problema es Pero hay una verdad de trasfondo que no la dijo. exactamente, lo que pasa que suena como, a ver, políticamente o a lo mejor en estos tiempos, como he escuchado, puede tener dividendos favorables para quien haga esa propuesta. En este caso la hizo el gobierno de turno, perfecto. Pero también hay otra realidad y hay otros componentes que no se ven, pero son los que van a ocurrir en la práctica. Y es lo que hablaba hace un rato atrás. Bueno, según lo que escuché también, disculpa, según lo que escuché, fue que iba a ser diseñada solamente para internos de alta complejidad, Así es. ¿ya? Líderes de bandas criminales, líderes de bandas organizadas. Entiendo que ese fue el tenor en el cual se presentó esta idea, ¿ya? Correcto. Ahora, como te decía también anteriormente, Rancagua tiene plazas disponibles y ¿por qué no se han llevado personas a cumplir su privación de libertad a Rancagua? ¿Por qué no se llenan esas plazas? Entonces, van a hacer una cárcel nueva con una cantidad de plazas determinadas, pero obviamente la justicia, como dice Fernando anteriormente, tiene que funcionar, tiene que operar para llevar a los delincuentes a las cárceles. Se supone que esa es la intención, hacer cárceles para llevar a los delincuentes, los más malos, dentro de todo este grupo de delincuentes. Claro. Pero cuando eso se genere, se van a presentar otros problemas. Como decía anteriormente, el desarraigo, porque aquí, a ver, dentro de las bandas organizadas hay colombianos, yo tengo aquí una estadística, colombianos, venezolanos, puertorriqueños, dominicanos, peruanos, haitianos, bolivianos, ecuatorianos. haitianos, argentinos, Señor. también hay. Entonces, claro, el proyecto suena bien, todos queremos seguridad, todas las personas quieren seguridad, el país quiere más seguridad. El problema, estamos dispuestos o está dispuesto, los políticos, las autoridades, las personas están dispuestas a que se siga un programa, se siga una política de intervención en la ciudad, en el país, para que se pueda poner mano dura y firme contra los delincuentes y llevarlos finalmente a la cárcel. ¿Se va a hacer realmente eso? Claro. Una cosa es lo que uno propone y al final lo que hace. Exactamente. Claro, los hechos son amores, ¿no? Exactamente. Yo tengo una duda, y aprovechando que aquí está el amigo Rodrigo, que es oficial de Gendarmería en retiro, no sé si usted tenga las cifras respecto a cuánto es lo que realmente le cuesta al Estado mantener una persona mensual mensual. privada de libertad. Hablamos de 800.000 pesos mensuales. Si es que no quedó corto, porque en algún minuto, para no estar hablando sin esa información, Claro, hasta 1 millón de pesos. Pero sé que por lo menos son 700. Yo cuando estaba activo en Santiago recuerdo que eran 600.000 pesos, hablamos del año 2000 y algo. 600.000 Y pesos. ahora los valores. O sea, se los han- valores han sumado, por han lo aumentado. menos 50%. A lo menos entre 800 a 1 millón de pesos debe estar la mantención de un preso o de una persona privada de libertad hoy día en Chile. Imagínate. Y hablamos de una población, bueno, aquí hay que separar, hablamos de que la población penal en Chile, contando el sistema semiabierto, cerrado,
las unidades penales tradicionales, unidades especiales, hablamos de a lo menos 157.000, es el último número que tengo, de personas que están cumpliendo algún tipo de pena, condena o una pena remitida. 150.000. 157.000. Por 1 millón. Entonces el Estado invierte mucho, porque invierte en psicólogos, asistentes sociales, Claro. en las cárceles, médicos, dentistas, profesores. No sé, toda una empresa destinada a atender a gente que no produce nada. Y no produce nada realmente. Los viejos decían, comen, duermen y eso Claro. decían los viejos antiguamente. Claro. Mira, vamos a leer la noticia ya que registra MOL. Casi 7.000 reclusos más de lo que hay capacidad con régimen de 24 horas habitan hoy los centros de detención preventivas de la zona metropolitana, que es donde caería la construcción de la nueva cárcel de alta seguridad. El tema, creo yo, con lo que van a tener con los alcaldes, la pelota de grande que va a quedar. Cuando todo el mundo concuerda por una lógica que cualquier cárcel grande, chica, como sea, podría estar en el medio del desierto y ahí debería estar, como lo hacen en Estados Unidos, que tiene bastante alejado de los centros de alta densidad poblacional. Dijo el presidente: he instruido la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad, concretando lo que se venía trabajando desde hace tiempo por parte del Ministerio de Justicia. O sea, reconoce que no es una idea de él, pero tampoco aclara que esto viene de más o menos 10-15 años, la idea de construir nuevas cárceles. El anuncio fue realizado por el presidente tras reunión de seguridad en La Moneda, la medida más importante que se ha tomado en medio de la crisis de seguridad. Dice que tendrá un costo aproximado de 90.000 millones y aumentará en 500 las plazas, los cupos de este tipo de cárceles, agregó el mandatario. Sin embargo, ninguna autoridad de gobierno ha revelado dónde se emplazará. Según dice, de acuerdo a cifras de Gendarmería, hay un 152,2% de población. Los recintos penales ubicados en la zona tienen una capacidad de 13.393, pero a la fecha hay 20.381 reclusos en régimen de 24 horas. Fernando, respecto de esta información, ¿tú crees que realmente una cárcel de 500 personas y viendo todo ese flujo que tienen los tribunales nuestros, cuánto se demoraría el Ministerio Público en llenarla si hicieran las condenas como corresponde? ¿Cuánto tiempo has pensado en algún momento? ¿Cuántas condenas diarias salen? A ver, no existe quizá un promedio, porque todas las comunas van a depender del sector y la comuna en la cual se emplace. Claro, todos los tribunales tienen claro. una carga laboral, los tribunales de garantía, los tribunales con competencia criminal tienen una carga laboral distinta, dependiendo del sector. Pero sin duda, suponiendo que fuese quizá en la región metropolitana, en cualquiera de las comunas que sea, eso en muy poco tiempo, esa cárcel para 500 personas ya estaría no solo completa, ocupada, sino que estaría además con la sobrepoblación que es la que misma que estamos conversando. Claro, de hecho, si es que la puerta giratoria no... claro, pero mira, suponiendo claro. que hay condena efectiva, Claro, que es claro, que siempre es lo que más ocurre. Exactamente. O que más ocurre, Lo porque que veo- ya todos lo los que veo muchachos yo ya tienen los acá, comodines fíjate. gastados ya. Exactamente. lo que veo yo acá, estimados, es que esa cárcel ya nació llena, porque si nos sinceramos, no va a dar cabida a nuevos reos, sino que van a sacar reos de cárceles que ya están sobrepobladas para llevarlos allá. O sea, van a sacar 500 reos de las cárceles que hoy día tenemos con sobrepoblación y van a llenar esa en un paraguas. O sea, si hay una sobrepoblación del 152% en la región metropolitana, imagínate tú, se va a llenar con una parte de lo que hay en las cárceles más saturadas. Ahora, si está destinada a encarcelar a los líderes de las bandas, debemos nosotros tener presente que cada vez que cae uno de ellos, Rodrigo, se levanta otro. Si estos son reciclables o son como los ratones, se reproducen, pero en menos que cante un gallo, ¿no? Efectivamente, sí, así es. Cae el eventual líder, pero le sigue el segundo jefe y así hacia abajo. Son bandas organizadas, entonces tienen toda una estructura donde ellos operan, funcionan, y con estas bandas que en este último tiempo se han organizado y están operando en el país, son bandas internacionales. El Tren de Aragua está operando en distintos países. Entonces, no es un tema fácil, Freddy,
no es un tema fácil. Se van a encontrar también con otros problemas, como decía, los tribunales, si una cárcel se confecciona o se diseña, como decías tú anteriormente, alejada de la ciudad, que es lo ideal, yo creo que nadie, ninguna comuna, ninguna ciudad, ningún alcalde, las personas, nadie quiere tener la cárcel al lado o en el centro o en la misma ciudad, la quieren tener fuera. Y ahí el problema va a ser, como te decía, alejar al privado de libertad hacia otro sector, hacia un territorio desértico, por decirlo de alguna manera, donde le va a costar más a las familias llegar. También a los tribunales, porque esa cárcel no va a ser solamente para internos condenados con penas ejecutoriadas, o sea, gente que está cumpliendo condena, va a haber imputados, y esos imputados van a tener que ser trasladados a los centros, a los tribunales. Sí, pero eso entonces, sí. no, Hoy día con perfecto. la tecnología no hay Se para hace. qué sacarlo de la cárcel. En la celda incluso. Sí, Para sí, sacarlo de la celda. Una buena cámara no hay. claro, ahí podría ser también, Freddy, que el personal de gendarmería que hoy existe, que es la UCEP, que son los encargados de hacer ese traslado de internos a los tribunales, a los hospitales, a los requerimientos que sean sometidos, ¿cierto? Todo ese movimiento que por lo demás involucra mucha logística, mucho gasto y todo el tema, muchas horas de funcionarios, seguridad, riesgo y todo eso. Pero como dices tú, se puede hacer de manera telemática con la tecnología. El problema es que los jueces, de acuerdo a lo que yo también he podido ver en algunas noticias que se han dado, no todos les parece que se haga a través de la tecnología, que se haga a través de lo telemático. También hay algunos jueces que son más quisquillosos, y bueno, y Fernando como abogado podrá decir a lo mejor que lo vamos a poner en aprieto. A ellos les parece que se los lleven presencialmente. Claro, a la antigua. Perfecto. El problema es que hoy día la seguridad es tremendamente importante, los riesgos que se están corriendo son demasiado altos. Entonces, andar con internos por aquí por allá en la calle, digamos, trasladándose. Eso es poner en riesgo a la población. Se pone en riesgo a la población. En el caso de un rescate, como le llaman exactamente, ellos, van a usar armamento. Y lo otro que conversábamos, Freddy, discúlpame que me extienda un poquito, en algún momento conversábamos el ejemplo de Colina. En Colina, cuando se hizo esa cárcel, cuando comenzó... Una cárcel modelo, era solamente la cárcel. El pueblito tranquilo, de campo, rural, ¿cierto? La cárcel. Se opusieron todos, obviamente, con justas razones, que nadie quería tener una cárcel ahí encima, al lado. Entonces, con el tiempo, empezaron a llegar los familiares, empezaron a hacer tomas, a tomarse el terreno por los lados, y el hacer campamento, y el Estado miró para el lado, hacer campamento. La democracia miró para el lado. La democracia miró para el lado, se formaron poblaciones, luz, agua, llegó la conectividad, hospital, postas, locomoción, exactamente. Al final es una ciudad la que se generó ahí alrededor. Entonces, claro, el temor de muchas personas es que, y por eso que Santiago están preocupados seguramente, porque no saben a qué comuna se le va a destinar ese diseño de esa cárcel. ¿A qué comuna se le va a mandar el cachito? Bueno, veamos con Fernando Cipriani. ¿Cómo ves tú esta situación? A mi parecer es antojadiza, Fernando. Algunos podrán tener explicaciones raras, pero yo no le veo ningún motivo como para que hoy día Gendarmería se vea en la necesidad de estar desplegando tremendos recursos para llevar a un recluso a la otra parte de Chile para que sea interrogado por el juez. Y hoy día, oye, perfectamente en pandemia atendieron, hay una señora que atendía desde Italia, pues, una jueza que resolvía desde Italia, no van a poder hacerlo exactamente igual acá. ¿Cómo ves tú esta situación, esta evolución que yo creo que es necesaria en el sistema penal? O sea, la evolución tecnológica ya llegó. Recordemos que el tribunal estuvo funcionando por bastante tiempo en época de pandemia a través de forma telemática, y se seguían resolviendo causas penales y se seguían aplicando condenas también. Entonces esto no debe ser porque inhibido por parte de alguna defensa, una defensa penal, el defensor penal, a eso me refiero, de que sea vulneratorio de derecho o no. Y tenemos un ejemplo también que es al estilo Bukele,
Bukele no saca a los presos del recinto penitenciario, sino que tiene habilitados dentro del recinto una sala o salones donde ellos pueden pasar y tener su audiencia respetándole todos los derechos humanos Face to face. y frente al juez, ser oído por el juez, tener su defensa también, y todo de forma telemática. Y no tenemos para qué gastar recursos en traslado, no tenemos para qué gastar recursos llevando al muchacho al tribunal, si para eso él se puede hacer de forma virtual. Los medios están, se estuvo aplicando acá en Chile en época de pandemia y debería mantenerse eso. ¿Cómo ves tú el nivel de riesgo que sufren los mismos funcionarios y el resto de la población cuando transita por entre ellos un delincuente que puede ser realmente peligroso y que sus amigotes quieran recuperar? Efectivamente, un riesgo. Y miren, no solamente el crimen, o sea, el crimen organizado ahora está muy osado, ¿ya? Pero también en tiempo atrás también hubieron rescates. Acuérdense de que ¿cómo se llama la cárcel de alta Santiago? seguridad. De alta seguridad de Santiago. CAS. Llegó hasta en un helicóptero a sacar uno De película. de película. En helicóptero lo sacan y lo extraen desde dentro por sobre la cárcel. Entonces, si ocurrió en el pasado, con mayor razón ahora puede ocurrir, donde el crimen organizado tiene mayor poder de fuego. Hay armas mucho más modernas con las cuales se están ellos abasteciendo y, para qué decir, la Mucho cantidad más de... usados también. Sí, la cantidad de personas, hablemoslo así, de personal que ellos tienen, de soldados que tienen para poder Claro, aplicar ahora, eso. un punto, fíjate, antes de ir a la pausa, recordemos que en México y acá también se dieron algunos intentos de construir túneles que llegaban bajo las cárceles. Entonces, es bastante complejo que vayan a construir una cárcel en el medio de una ciudad donde ahí a 20 metros más allá tienes una casa que no sabes, no están empadronados, que puede llegar cualquiera y empezar a hacer un hoyo y un gallo que está condenado a 15 años, que se demore en un año en hacer el agujero y llegar hasta el interior del recinto, no es ninguna cosa del otro mundo. Pero bueno, nosotros nos vamos a ir, estimados televidentes. ¿Puedo tocar un puntito antes? Fernando. Un puntito, ya. Estamos hablando de la construcción de esta cárcel. Yo lo veo que es una medida populista, y lo digo de plano, ¿ya? No solo por la cantidad de internos por los cuales va a tener la capacidad el recinto, sino que lo que se necesita realmente es un plan operativo efectivo, fuera de la cárcel, no una vez que llegue a la cárcel. Cosa de que el crimen organizado sepa de que realmente el Estado está entregando seguridad a sus ciudadanos. Mire, el pasado 24 de abril fue iniciado por el gobierno el plan Calle Sin Violencia. La verdad, también son puras medidas de puro humo. Ya, vamos a retomar en unos minutos con ese tema también. Nosotros nos vamos y volvemos recordándoles que estamos transmitiendo desde el restaurante Volcano en dependencias del Casino Marina del Sol. Yo en lo personal, antes de irme, quiero dejar una frase dando vuelta acá. Yo creo que este tema de la que ha aspirado el presidente, construir una cárcel para 500 reclusos de alta peligrosidad, lo veo como pretender sanar un balazo en el pecho con un parche curita. Así que con eso nos vamos, pero volvemos en 10 segundos, no se vayan. Y ya nos encontramos de regreso con Chile, una sola gran región. Recuerden que transmitimos a través del canal Mente Patriota y también de los canales Reflejos de Vida de nuestro amigo Andrés Amaya de la Araucanía y Jorge Guajardo para Linares y la región de Aconcagua de Valparaíso. Nos encontramos hoy día con Rodrigo Troncoso, que él es un capitán en retiro de Gendarmería, muy conocedor de toda la situación que está viviendo el país hoy y con un conflicto justamente en su área de lo que fue su trabajo durante 27 años. Y también nos encontramos con el abogado Fernando Briones, ex funcionario de Carabineros también, y en este momento precandidato a alcalde al sillón por Chillán, por la capital regional. Fernando, tú ponías en el tapete un tema de que políticamente esto podría ser una jugada política muy populista respecto del presidente en cuanto a la creación de una cárcel para 500 reclusos. Efectivamente, esa es mi opinión personal y creo que no puede estar muy alejada de la realidad. ¿Por qué? Porque el trabajo debe ser antes de que las personas lleguen a cumplir una condena dentro de un recinto penitenciario.
Entonces lo que está necesitando realmente el país es un trabajo operativo, efectivo en las calles, mucho antes de que las personas tengan que ocurrir ante tribunales por ser víctimas de un delito y vamos metiendo gente presa, porque debe haber una prevención del delito. ¿Ya? Yo le comentaba que el pasado 24 de abril fue iniciado por el gobierno el plan Calle Sin Violencia. ¿Ya? Esto fue implementado en 46 comunas, que supuestamente eran las que concentraban la mayor proporción de homicidios en el país. Y precisamente Lampa no era una de las comunas en las que estaban considerados... ¿No fue considerado Lampa? No fue considerado porque no tenía en ese momento una explosión, una tasa alta de homicidio, de asesinato. Pero resulta que en puro fin de semana se pitearon 5. Entonces, para que veamos que esto no es un tema jurisdiccional, es decir, ocurre en la comuna tanto, en la otra comuna, sino que es un tema país y que se debe trabajar con un sistema operativo antes, mucho antes de que ocurra el crimen y mucho antes que ese crimen después tenga que ser juzgado y llegar a una condena e ingresar a una persona a un recinto penitenciario. Correcto. Rodrigo, y en relación a eso mismo, fíjate que podría ser una medida populista, tú hablando desde la parte más técnica ya. Teníamos nosotros, por ejemplo, que el crecimiento de la población penal en el último tiempo fue exponencial, fue explosivo esto. No podemos nosotros quejarnos así tan abiertamente de una posible puerta giratoria, eso prácticamente está descartado, pero evidentemente que lo que se ha hecho no ha sido suficiente. ¿Cómo ves tú en la parte del crecimiento de la población penal en nuestra cárcel? Bueno, va en sintonía también con lo que dice Fernando, porque si hubiese una política de Estado o planes, programas que impidan, digamos, finalmente, o que, no que impidan, sino que a lo menos contengan el último eslabón, que es la cárcel, como lo comentábamos anteriormente, fuera de pantalla, se podría a lo mejor evitar el crecimiento exponencial, como dices, en las cárceles. Yo no sé si, como también dice Fernando, es un tema país, no es solamente en regiones puntuales. Obviamente en Santiago se acrecenta mucho más porque se trata de la capital y obviamente ahí el crimen y la delincuencia está operando de manera mucho mayor que en otras regiones. Bueno, el norte igual. Tenemos que en Arica, Iquique, Antofagasta, también hay delincuencia, también está creciendo. Tenemos la macro zona sur. Claro, los casos de homicidios se concentran efectivamente en la región metropolitana. En la región metropolitana se concentran, exactamente, y en el norte del país. Ahora, como veía acá una estadística, desde el 2023, desde 2017 en adelante, ha habido un aumento notorio en el crecimiento de la delincuencia. Entonces a mí me hace sentido, pero no me cuadran las cifras que a veces la autoridad política o la autoridad de gobierno, más bien dicho, transmite a la ciudadanía. Transmiten un número X y que la delincuencia está vertical, se está manteniendo incluso en descenso. Pero si uno va a la cifra dura, de verdad, no ha bajado nada, aumenta. Entonces, como decía también Fernando anteriormente, este tema también pinta como algo político, nomás es una cuestión para poder salir, me imagino yo, del paso, en el sentido de que el gobierno, digámoslo, el gobierno está en decadencia. Entonces, con este tipo de medidas, de anuncios, lo que quieren también es un poco mejorar su imagen y subir el rating, porque esa es la verdad de las cosas, quieren mejorar. No es tan fácil. No es tan fácil, no pero ¿qué alternativa darías tú, por ejemplo, ya a un gobierno regional? Pues aquí vamos a ir con el gobierno nacional, que estamos bastante complicados hoy día, pero en un gobierno regional como Ñuble, ¿qué solución o qué alternativa propondrías? Porque la solución obviamente requiere muchos recursos y eso no está a tu alcance, pero ¿qué alternativa propondrías hoy día tú para resolver el problema del hacinamiento? Partamos por eso. Bueno, como lo dije también, la cárcel de Chillán y Ñuble está hacinada, las cárceles, están con sobrepoblación.
Ahora, yo me imagino que también se están segregando las personas que están privadas de libertad. Y si vemos, aquí tengo un dato que también me gustaría mencionarlo. Dice, región de Ñuble, las bandas criminales, 17 están identificadas. Y los delitos son más comunes: tráfico y robo, tráfico de droga y robos. Por ejemplo, el delito de tráfico de droga de mayor ocurrencia, actividad integrada por ciudadanos de nacionalidad extranjera, organización interior de las cárceles, fenómeno de lanzamiento de droga del exterior. Bueno, todo esto implica un trabajo enorme. Yo creo, Freddy, que si alguien dijera hoy día vamos a hacer esta cárcel está hacinada, la que está en el centro de Chillán, dijera, o sea, vamos a hacer una cárcel afuera de la ciudad, con una cantidad de plaza determinada, donde permita agrupar a todos los internos en ese lugar. Es más, eso se conversó en algún momento, yo me acuerdo, se conversó y se tenía como idea pedir en algún momento que se pudiera diseñar una cárcel para poder justamente agrupar a todas las personas de las comunas aledañas y a Chillán en ese sector. Una cárcel regional. Una cárcel regional. Un complejo, más bien dicho. Ese complejo proyecto, penitenciario. Ese proyecto está en carpeta, sí. Está en carpeta, pero Hace décadas. hace mucho tiempo. Sí. Hace poco vino el ministro de Justicia y señaló que por fin ya tenían conversado con el ejército, sí, que iban a entregar el un par de terreno de hectáreas Quilmes. en camino a Quilmes, efectivamente. Mira, se ha escuchado los terrenos de Quilmes, camino a Yungay, Claro, camino a San sector de Carlos, San Pedro, ahí en Pedro. San Carlos, claro. Se han dado una serie de lugares donde está la idea a lo mejor de diseñar una nueva cárcel. La verdad que en este momento, concretamente, me parece que no hay nada, concretamente. La intención, los planes están, puede ser, pero no hay nada concreto. No pasa Ahora de ser voladores. eso, Freddy, para mí, no sé si sea la gran solución al problema de hacinamiento. No sé si sea la gran solución para el hacinamiento. Pero una nueva cárcel. Pero una nueva cárcel, obviamente yo creo que sí, yo creo que una nueva cárcel ayudaría. Pero tiene que haber de verdad una intención y una voluntad pero, de querer generar políticas que puedan pero Rodrigo, mira, a los delincuentes claro, pero por apretar. ejemplo, si ya en Quilmes se construyera una cárcel para 1.500 internos, ¿Sí? Y esta cárcel de acá no se demoliera, ¿ya? Sino que se le hicieran las modificaciones que fueran necesarias, pero dejarlo como para todos esos delincuentes que están en tránsito, digamos, que están imputados no condenados, ¿me entiende? Que están solamente en esa Delitos posición de baja connotación. de baja connotación, ¿cierto? Cuyos familiares no hay inconveniente que vivan en la zona. ¿Eso podría ser así? Sí, claro, por supuesto. Hay algunas otras penas alternativas, personas que tienen reclusión nocturna. Una reclusión nocturna, ¿me entiendes? Claro, a eso voy, no los condenados rematados, y a eso se que no avanzó. son de base delincuentes en realidad. Claro. Que han tenido a lo mejor algún tropiezo Se en la metieron, vida. como se dice coloquialmente, se metieron en un forro y están pagando la cuenta, pero están pagando. Exacto. Quizá para esos casos sí, puede servir. En Valparaíso yo me acuerdo que el año 2000 cuando trabajé allá, hicimos el traslado de todo lo que era la cárcel de Cerro Estanque, la antigua cárcel de Valparaíso, al cerro de Playa Ancha, al actual complejo penitenciario. Estoy hablando del año 2002, 2001. Y esa cárcel, en ese caso, no quedó para otra cárcel, sino que es un centro cultural. Un centro cultural muy conocido. Una especie de Alcatraz, pero... Mantuvieron parte de la estructura antigua de la cárcel, pero también hicieron modificaciones, entonces hicieron un trabajo realmente que quedó muy bueno. Es un centro cultural donde hay... ¿Destinado a qué grupo en particular? Exposiciones de pintura, artistas, todo lo que tiene que ver con artes. ¿Fortifica realmente? Es variado. Lo que pasa es que esa cárcel está emplazada dentro de la ciudad. No, pero ya no es una cárcel, estaba hablando de un edificio. Estaba emplazada dentro de la ciudad.
Ujú. Entonces, obviamente, si la hubiesen querido recuperar para una nueva cárcel, con las condiciones que estábamos comentando, tal vez sí hubiese servido, sí. Lo que pasa es que esa cárcel tenía muros muy bajitos también. Entonces, Pero es que claro, para el tipo de delincuente era en otro, o de castigado. era en otra época. Claro, porque como dices tú, hay mucha gente que está castigado con reclusión nocturna y ese tipo no se va a arrancar, ese tipo tiene su labor durante el día, trabaja y está pagando una deuda con la sociedad que a lo mejor se había involucrado, digamos, la baja connotación. Bueno, pero para ese efecto de también muy baja. No hay peligrosidad. usan el arresto domiciliario. Está la alternativa del arresto domiciliario. Entonces, claro, no meten a una persona privada a la cárcel para que no ocupe espacio, no haga... que lo que pasa son las incongruencias. y son las incongruencias. Claro. Fernando, ¿cómo ves tú eso? ¿Legalmente es una alternativa a lo que estamos conversando ahora? Sí, ojo que los arrestos domiciliarios, sea total o nocturno, esas son una medida cautelares, es decir, se aplican mientras el proceso está en etapa de investigación, entre la formalización y, digamos así, la audiencia de juicio propiamente tal. Uh-huh. Y ahí es cuando, para descongestionar un poquito el asunto, los delitos que a lo mejor no califiquen para poder tener una prisión preventiva los mandan a la casa. Esa fue, creo, la Sí. intención también en algún momento de generar ese... Efectivamente, Claro, efectivamente. Pero yo me quedé con algo que tenía que tocar un poquito más atrás. Lo que pasa es, ¿por qué una medida populista el tema de la cárcel? Vuelvo al mismo tema. Porque más allá de lo que haya que tener un sistema operativo efectivo antes de, lo que ocurre es que hay encuestas que son principales motivos por los cuales el gobierno hace estos anuncios. Ya hay una encuesta que se llama la encuesta de percepción de inseguridad de la población, ya de la ciudadanía, si usted se siente inseguro o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que promueven con este tipo de iniciativa de decir vamos a construir una cárcel, etcétera, lo que quieren bajar es la percepción de inseguridad del ciudadano, pero en realidad lo que no están reduciendo es la criminalidad misma, porque es eso lo que tenemos que atacar como país, el origen, es decir, al delincuente, al crimen organizado, y no estar haciendo estos anuncios para bajar las encuestas. La percepción de inseguridad que es muy escuchada por ahí y siempre están mencionándola a los políticos. Lo que se debe hacer es un trabajo, coordinación con gobiernos regionales, para eso tienen un encargado de seguridad que lamentablemente aquí en la región de Ñuble es un profesor de historia. Yo no sé en qué cabeza puede caber de que un profesor de historia puede estar encargado de la seguridad de toda la región de Ñuble. Entonces, como usted le preguntó del plano local, más allá de las medidas que podamos adoptar, empecemos por colocar gente con expertise necesaria para poder trabajar la inseguridad y el crimen que se está ocurriendo en nuestra región. Eso. Y yo le agradezco a don Rodrigo de estar acá explicándonos todo este tema, porque él, como oficial de gendarmería, tiene una visión más clara que nosotros de qué es lo que la experiencia de 7 años ahí en los recintos penitenciarios y el contacto directo también con los delincuentes. Por supuesto. Fernando, cambiando un poquito del tema ahí, pero esta situación de que están pidiendo ahora en estas incongruencias que cae el gobierno y políticos de izquierda, como senadores, diputados, el señor Insulza, que ahora veíamos las noticias que retrocedió en su petición de llegar al estado de excepción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ves tú esto de pretender instalar un estado de excepción en la región metropolitana, en circunstancias que el personal de carabineros, por un lado, podemos preguntar lo mismo de las capacidades de gendarmería, el personal de carabineros no va a aumentar ni en uno solo? Las Fuerzas Armadas ya están agotadas la disponibilidad personal porque se encuentran cubriendo la Araucanía y además se están cubriendo la zona norte. Recordemos que nuestro ejército ha sido prácticamente desmantelado en cuanto a la cantidad de personal. ¿Por qué? Porque la misma labor de ellos ha ido avanzando y hoy día está mucho más profesionalizado. Ya no son tan masivos los ejércitos en cuanto a la cantidad de hombres, pero sí ha sido reemplazado por mucha tecnología. O sea, disposición de personal para esto prácticamente no hay, está agotado. Y particularmente en el caso de carabineros, definitivamente no hay personal, lo que implica que si yo pongo un carabinero más en Santiago voy a tener que sacarlo desde otro lado.
¿Cómo ves tú esa situación que no se condice con la realidad institucional y en la cual estuvo el general director ahí respaldando esa idea? Yo realmente no lo entiendo. Ya. A tu pregunta yo te lo voy a responder con tres puntos. Lo primero, hay que este llamado al estado de sitio en la región metropolitana refleja primero que todo el cambio de postura que tiene el gobierno frente al tema de seguridad, ¿ya? Porque las mismas personas que hoy nos gobiernan anteriormente se opusieron en distintas ocasiones precisamente a establecer un estado de sitio o un estado de emergencia que pudiera controlar quizás ciertos aspectos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ahora les tocó a ellos gobernar y está quedando la pelotera, 18 asesinatos en un puro fin de semana. Primero que todo, hay un cambio de postura, una vuelta chaqueta para que la gente me entienda. Lo segundo, con respecto a que el general director aparece respaldando estas ideas, efectivamente es desvestir un saco para vestir a otro, porque yo trabajo mucho con funcionarios carabineros, yo los defiendo en materia administrativa, y ya existen varios movimientos de personal. El departamento P2, que es del movimiento de personal de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, ya ha emitido varias órdenes de movimiento de personal. Ya están sacando de otras regiones, es decir, a nosotros que quizá necesitamos también medidas de seguridad más carabineros, nos están sacando los carabineros para llevarlos a la quinta región y a la región de metropolitana. Entonces, la dotación de carabineros no se ha ampliado, sino que es la misma, y están sacando de comunas para poder llevarlos a las regiones o a las ciudades o a las grandes ciudades para poder trabajar con este tema de los planes de servicios que tienen en prevención a materia de seguridad. Y el tercer punto es que si se estableciera un estado de sitio, todavía no hay una ley que ampare al personal, a funcionarios de carabineros como los funcionarios del ejército, para que puedan salir a hacer labor de control de orden público. Porque el ejército está para una misión importante que es defendernos en caso de guerra externa. Ahí estás hablando derechamente que la RUF no tendría ningún sentido. Las reglas de uso de la fuerza no están... A ver, eso es una circular administrativa que se copia de Carabineros el año 2015, firmada por el general Rosa, ¿ya? Y lo que querían era darle rango legal para que pudieran los funcionarios del ejército desarrollar labores de control de orden público, labores a las que ellos no están destinados. Correcto. Pero sin esta ley y después de toda la indicación ideologizada de ciertos sectores políticos, resulta que ¿de qué sirve establecer un estado de sitio si ellos no van a tener las herramientas para poder hacer efectivo el plan preventivo contra el crimen? Claro. Mira, existe una realidad, Rodrigo, vamos a pasar contigo el tiro respecto al mismo tema. Existe una realidad que todo el mundo sabe. Faltan alrededor de 30.000 carabineros en nuestro país. Con eso estaríamos recién cubriendo lo que está faltando. O sea, si nosotros queremos contratar o el gobierno dice vamos a ampliar las plazas en 500 carabineros más, ocurre que esos 500 carabineros van a venir a tapar un agujerito, pero el bote está lleno de hoyos en el fondo. No va a servir de nada, eso no se va a notar absolutamente nada. No va a haber cómo trabajar con ellos para dar una solución de absolutamente nada, porque el déficit real de estos son alrededor de 30.000 funcionarios. Ahora, en este caso de Gendarmería, Rodrigo, yo lo veo muy similar, porque ya las cárceles, ustedes también estaban desde hace muchos años con escasez de personal, más encima que al igual que Carabineros, con toda esta situación crítica de las condiciones laborales, los han llevado a que mucho personal tenga uso de licencias médicas, ha atendido las complejidades que le está tocando pasar. Y ahora si se amplía una cárcel más o 2 cárceles más, igual va a significar desvestir un santo para vestir otro. Y ahí es donde se produce esta situación, porque las instituciones vienen y se presentan como que estuvieran respaldando estas ideas del gobierno, cuando todo el mundo sabe que es una cosa inaplicable o no va a tener ningún sentido. No tiene un argumento lógico lo que está ocurriendo ante las cámaras de televisión, que aparezca un general ahí respaldando algo que no carece de robustez argumentativa. Bueno, sí, como dice Freddy y como comentaba Fernando, en Gendarmería también hay un déficit notable de funcionarios de las distintas plantas, planta 1 oficiales, planta 2 de personal
que son las que trabajan directamente con la población penal. La planta 3 de administrativo y auxiliares es una planta que se ocupa, digamos, de todas las labores administrativas. Pero efectivamente, aquí también tengo algún dato con respecto a lo que hoy está en la región de Ñuble. Y como dices tú, pues hay algunas variables ahí que se presentan, como las licencias médicas, los permisos, la inasistencia. ¿Por qué? Porque Gendarmería las cárceles son de día a día. No se puede, ahí uno puede esperar cualquier cosa en cualquier momento, ¿ya? Entonces lo que más se necesita para poder trabajar y contrarrestar, cumplir con todo lo que se le pide a Gendarmería en las cárceles es el personal, justamente. Con la ley 21.209, justamente fue una ley que se hizo de bonificaciones con incentivo al retiro el año 2019 para funcionarios que quisieran, ya cumpliendo ciertos requisitos desde los 20 años de servicio hacia arriba, retirarse. No recuerdo en este minuto el número exacto de funcionarios que se fueron a retiro, en lo cual yo también me fui de manera voluntaria, pero fue mucho personal a lo largo del país. Entonces las cárceles quedaron de verdad bastante debilitadas en ese sentido. Hoy día en Ñuble la cantidad de personal es, en este caso, como decía, de la planta 1, que es de oficiales, son 27 oficiales para la región. Son 580 Para la región, para la región, 27 oficiales. y 580 funcionarios de la planta ¿Cuántos 2. centros hay con los 27 oficiales? ¿Cuántos centros tienes? Yungay, Bueno, tenemos San Carlos, Yungay, vamos a ver, Quirihue, San Carlos, Chillán, Bulnes, Yungay, y ahí estaríamos en cuanto a lo que es la región. Son 5 así. con 27. Y recordemos que hay cárceles con hacinamiento también. Entonces, podríamos decir, un gendarme Yungay, para tantos internos. O sea, Yungay además tiene un centro... un centro de estudio y trabajo que es un CET, donde trabajan también, Claro, también hay personal de Gendarmería trabajando ahí. ¿Y hay uno Exactamente. femenino? No, ese es el que está en Bulnes solamente. Ya. Sí. Solo Bulnes femenino. Solo Bulnes Y un femenino. centro que había aquí... Se cerró hace muchos años. Ah, ese se centro, cerró. sí, que estaba en calle Constitución. Soy yo el atrasado. Bueno, Bueno, entonces, claro, es lo mismo lo que ocurre en Gendarmería, o sea, en pero Carabineros. eso, perdón Rodrigo que vuelva, pero me llama la atención. Eso implica que, por ejemplo, acá en la cárcel de Chillán, ¿tú tienes quién? ¿Un coronel es el más antiguo? En este momento hay un comandante más Un antiguo, comandante. Le sigue un un mayor. mayor, que es Ya. el jefe operativo. Ya, Y un mayor capitán. puede ser de jefe interno o capitán. Ya, Ahí tenemos 3 oficiales. 3. Más, seguramente están operando Unos 3 suboficiales, tenientes. unos 2 o 3 tenientes, que son oficiales de guardia. Ya, En la guardia interna debe operar algún oficial a cargo de los patios. Y o sea, Chillán debe tener unos 8 al menos. Chillán tiene unos 8 o 9 oficiales. Y de eso, O sea, no Hay alcanza un oficial ni siquiera a cubrir la guardia. Tiene que entrar un suboficial a lo mejor a sí, reemplazar. muchas veces, claro. Y, Sí. y estoy muy seguro de que no solo aquí, sino que en todo el país. En todo el país. todo el país, claro que sí. Me imagino. Entonces, también hay que considerar, bueno, el desgaste que tiene el personal, porque de verdad tiene mucha recarga laboral. Por lo tanto, también hay un desgaste emocional, mental, físico, sí. Y están las licencias médicas. Por Entonces, supuesto, que están las contribuyen vacaciones de por medio, que a también aumentar la crisis. y aumenta la crisis. Entonces, claro, cuando se da el número, Freddy, se dice, suena fuerte, son 580 funcionarios. Pero la verdad, las cosas que de esos 580 funcionarios hay personas que también tienen horario de descanso. Por supuesto. Entonces, Y ahora obviamente, con la famosa, el horario laboral, que ustedes están sujetos a eso también, se hace También. peor el sistema. entonces, ¿Cómo se claro, controla? cómo se sostiene y cómo se cumple realmente. ¿Le aplica las 40 horas entonces al personal de Gendarmería? Sí, claro, Sí, claro, un pues, servicio sí, público. Un servicio público Claro. y tiene sindicatos y Tiene todo eso. sindicatos O sea, y todo lo es demás. muy complejo eso. Solamente que mucho hay más horas- complejo hay- que las instituciones. Hay horas que- extraordinarias que se pagan al personal. La verdad que el gendarme está 24/7. Así Esa es la verdad de las cosas. Como carabinero, también está 24/7. Aquí puede decir uno, no, si usted trabaja de lunes a viernes. El problema es que si suena la alarma o la radio y lo están llamando para una emergencia porque se está generando un motín en la cárcel, el gendarme de donde esté va a tener que volver a la Sí, cárcel. constituirse. Dejar la familia,
dejar los amigos, el descanso, vamos, levantarse temprano, madrugar. Y partir a la tampoco hay cárcel. Navidad, no hay Año Nuevo. No se considera Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, ninguna fiesta, porque nadie puede estar sujeto a ese tiempo. Entonces el funcionario de Gendarmería, como también el del Carabinero, como también el de la PDI, está 100% a disposición de su servicio. Así es. Bien, se nos ha acabado el tiempo, Fernando. Un minuto para un mensaje. Me voy a quedar con una pregunta, pero se la hago personalmente después al amigo Rodrigo. Vamos a tener otra oportunidad para seguir con los temas, así que... Bueno, para despedirme, muchas gracias por la invitación. Es siempre un agrado estar aquí en este programa junto con usted, don Freddy. Muchas gracias por compartir con nosotros, amigo Rodrigo. Es una materia muy técnica y de mucho desconocimiento e ignorancia de la ciudadanía, ¿ya? Porque hay que vivirla, hay que estar dentro para poder saber un poco más, estar más a caballo del tema. Así que gracias, don Rodrigo, por compartir con nosotros toda esa información. Y por mi parte, yo lo que quiero es que en nuestra región y en nuestra ciudad de Chillán, estas materias de criminalidad y de recintos penitenciarios, finalmente las autoridades tomen la bandera y puedan hacer efectivas las soluciones que necesita la ciudadanía. Ese es mi mensaje y con eso me despido. Gracias, Fernando. Rodrigo. Sí, muchas gracias, Freddy. Fernando, un gusto, un placer haberte conocido también. Quedan varios temas quizás pendientes, no los alcanzamos a tocar todos en honor al tiempo y respetamos eso también, pero estoy dispuesto, si más adelante soy invitado y podemos seguir explayándonos un poco más en estos temas que a la ciudadanía hoy día les interesan mucho y que son los temas que están pegando, agradecido de que así lo puedan hacer conmigo. Así que muchas gracias por la invitación, Fey. A ti, Rodrigo. Bueno, como dice él, yo creo que desgraciadamente, mis queridos televidentes, este tema no va a pasar de moda. Ya hace mucho tiempo que está, cada día está en las páginas principales y está también en los sentimientos, en las sensaciones de nuestra ciudadanía. Así que no te preocupes, Rodrigo, no tengo ninguna duda, desgraciadamente, de que este tema va a continuar en la palestra. Así que podríamos hacer varios programas más donde pudiéramos conversar de esto e ir tomándole el pulso a la evolución de esta promesa del presidente. Nosotros nos vamos, pero sin antes recordarles que estamos en dependencia del restaurante Volcano en el Casino Marina del Sol y transmitiendo para Canal Mente Patriota, el canal Reflejo de Vida y el No Somos Radio, que transmiten para la Araucanía y la región de Valparaíso en simultáneo. Gracias por acompañarnos hoy día en un nuevo programa de Chile, una sola gran región.